El Poder Ejecutivo envió a principios de semana, si no me equivoco, el martes a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de nuevo régimen penal juvenil, algo que fue parte de la campaña, algo de lo que más de una vez hemos hablado aquí, porque bueno, la opinión pública también lo ha hecho, ¿no? Esto está aplicable justamente a adolescentes entre 13 y 18 años, cuando, lo leo, cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro. Claramente desde los distintos bloques se manifestaron respecto del texto que propone el oficialismo para que sea debatido en la Cámara de Diputados, cosa que está sucediendo y para eso estamos conectados con un diputado de la Nación, con el amigo Fernando Carvajal, diputado por Formosa de la Unión Cívica Radical. Diputado Carvajal, ¿cómo le va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo anda? Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto Raulo, para mí. Raulo, me dicen, soy Raúl, me dicen Raulo, pero Ah, bueno, Pablo, sí, Pablo, perdón. no se preocupe, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo va la situación? ¿Cómo va el debate? ¿Cuál es la posición del radicalismo? Tengo entendido que, bueno, tanto usted como Castañeto dieron argumentos relacionados a la imputabilidad de los menores. Sí, a ver, en primer lugar hay que aclarar que no es solamente el proyecto de ley del Ejecutivo el que está en tratamiento, en realidad hay un conjunto de Sí. proyectos de leyes presentados por distintos diputados a lo largo del tiempo. Es cierto que ahora el Ejecutivo también manifiesta su voluntad Ujú. y ayer comenzamos con el tratamiento del proyecto de ellos. Digo esto, lo digo en tono crítico porque siempre parece que Sí, los es únicos verdad. proyectos que hay que discutir son los del Ejecutivo, Tiene usted cuando en razón. realidad es un tema que está en la agenda pública hace Sí, bastante sí, tiempo. sí. Y inclusive la sociedad común también vive hablando de esta cuestión que hace a su día a día también. Por eso es importante el Así es. tratamiento. Así es, y por eso estamos dispuestos a dar el debate. Somos conscientes, es cierto desde el punto de vista comparativo respecto a la mayoría de los países de la región, e inclusive con países de otros lugares de la región, que nosotros tenemos un piso alto en lo que Ujú. es la imputabilidad e inimputabilidad. Aclaremos primero de lo que estamos hablando, es de establecer un piso mínimo abajo del cual lo que ese niño o ese adolescente, el acto que comete directamente no es un delito, no es punible, no se lo trata en el sistema penal, se lo saca del sistema penal y se pasa a un régimen de cuidado, Ujú. y establecer a partir de qué edad tenemos que ponerlo dentro del sistema penal. Tal cual. Siempre partiendo de la base que ponerlo dentro del sistema penal no quiere decir de que se lo pueda tratar como un adulto, porque necesariamente el sistema y por convenios internacionales tenemos la obligación de darle un tratamiento particular. Ahí entra, diputado, lo que más de una vez ha planteado, inclusive de manera personal, el presidente Milei, ¿no? Donde dijo, a modo de eslogan, si se quiere, pero lo dijo, pena, delito de adulto, pena de adulto. ¿Cuál es su postura? No, esto es una barbaridad. Lo que hay que evaluar es a la persona, Ujú. no se puede evaluar solamente el hecho. Acá hay dos temas para discutir, justamente que tiene que ver con esto. Una es cuál es ese piso, ¿sí? Que hay un cierto consenso, no de todos, no es unánime, pero nosotros desde nuestro bloque compartimos de que es admisible pensar en un régimen penal juvenil que inicie el régimen de imputabilidad penal a los 14 años. Ujú. No, por supuesto, los 13 que plantea el gobierno, pero lo cierto es que entre los 14 y a los 16 años nosotros entendemos razonable de que hay niveles de responsabilidad penal que un niño, un joven, un adolescente tiene que comenzar a afrontar. Ujú. Porque entendamos esto, por debajo de la edad de imputabilidad no hay ningún tipo de responsabilidad. Claro. Nosotros creemos que en ese tramo puede haber algún tipo de responsabilidad. Ahora, lo que tenemos que discutir muy fuertemente es cuál es el tipo de responsabilidad penal, es decir, cuáles son las consecuencias que va a tener que sufrir ese niño, ese joven, esa niña, como consecuencia de los actos que pueda haber realizado. Es decir, Mm. en qué régimen le vamos a dar, qué pena le vamos a dar, para qué delitos. Y en esto hay un dato que lo dijeron varios ayer, salvo el gobierno, y es que hay que ser consciente que esto cuesta caro, sale plata, Mm. no es gratis. A ver, mira, en Formosa nosotros todos los años en el mes de octubre recordamos la masacre de Villa Jardín, Sí. que fue un caso donde en una comisaría del menor
donde murieron 8 niños prendidos fuego, Sí, sí, recuerdo. que estaban bajo la guarda y del cuidado del Estado. Entonces esto tampoco lo podemos sacar de... ¿Y por qué pasa eso? Porque el Estado no invierte los fondos necesarios para establecer regímenes educativos y de contención de los menores en conflicto con la ley penal, y ser consciente de que hacer eso cuesta plata. Entonces, nosotros estamos dispuestos a discutir este tema, pero estamos dispuestos y es necesario discutir todos los aspectos. No el puro anuncio o la cuestión demagógica punitiva de decir, bueno, vamos a perseguir a los chicos y los vamos a meter presos, si no discutimos realmente qué vamos a hacer con esos niños, cómo le vamos a dar realmente un programa educativo y cómo vamos a asegurarnos de que las penas que reciban sirvan para lo que tienen que servir las penas en todos los casos, pero más aún cuando hablamos de niños y niñas, que es rehabilitarle y permitirle su desarrollo en la sociedad. También es importante, diputado, seguramente va en línea con lo que usted piensa, se me ocurre, digo, que desde el comienzo del proceso penal, hasta que este proceso culmine, el adolescente, joven, imputado, goce de los derechos y las garantías que están reconocidos y escritos en la Constitución Nacional, ¿no? Sí, mirá, inclusive es muy bueno que lo traigas a colación porque esto parece una obviedad, pero no es en tan el así. caso de los menores no lo es, Claro. Es así. En el caso de los menores no lo es y con el pretexto de que le dábamos un régimen de tutelar, en realidad le vulnerábamos los derechos. Bueno, eso es importante analizarlo también, no es todo un tema. Sin duda. Yo por eso, en realidad en esto yo tengo lo discutía justamente, yo he presentado un proyecto que elaboró la diputada Reyes, Roxana Reyes, que me parece que sintetiza bastante bien la posición que desde nuestro espacio político tenemos, pero en realidad le formulé una sugerencia técnica porque ella hace una reiteración al principio del proyecto de todos los derechos constitucionales y de los derechos procesales que tienen los niños, que son los mismos que están establecidos en el Código Procesal Penal Federal. Entonces yo le decía, la verdad es que tenemos que entender de que el Código Procesal Penal Federal se aplica para los menores y esto establece todas las garantías constitucionales. Lo que tiene que hacer esta ley especial es establecer dónde se amplían y dónde se mejoran esos derechos y garantías, pero partiendo de la base que no es necesario reiterarlo, porque en realidad tenemos que partir de esa base de derechos que vos estableces, que reitero, es muy importante tu aporte porque no sucedía así en nuestra legislación vigente. Con el pretexto de que los protegíamos, le violábamos derechos. Tal cual. Diputado, usted sabe que seguramente por la calle, gente que de su entorno y demás, o leyendo las redes sociales, inclusive los medios, se ha impuesto una cuestión que de alguna manera pareciera que esto que yo le comentaba que dijo el presidente de la Nación respecto de delito de adulto, pena de adulto, pareciera ser que ha ganado la calle, pareciera ser la mirada de la gente y pareciera ser que lo que se espera de diputados vaya más o menos en línea con esta cuestión. ¿Cómo manejan ustedes eso? Porque a veces la opinión pública plantea alguna situación que luego en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o en la legislatura donde corresponde analizarse se hace más complicado porque bueno, ahí entran las cuestiones que tienen que ver con lo que pueda decir la opinión pública respecto de la imagen de muchos políticos, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, es sin duda que es un tema porque en el caso nuestro que somos políticos y somos representantes del pueblo, en algún punto tenemos la obligación de receptar el mandato ciudadano. Digo, nosotros estamos acá y cumplimos esta función en representación del pueblo. Por lo cual, cuando hay un reclamo ciudadano, hay que atender ese reclamo. Ahora, en este punto a mí me parece que hay que estar muy claro de que la sociedad sin ninguna duda acierta en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es cierto que hay un problema. Ahora, quizás lo que nosotros tenemos que mostrarle a la sociedad es cuál es la mejor solución para ese problema y a su vez cuál es la solución posible en el marco de la Constitución y del Estado de Derecho. Porque a veces uno puede querer soluciones rápidas y fáciles, pero si chocan contra la Constitución, es nuestro trabajo como representantes del pueblo
hemos jurado también respetar la Constitución. Y hay que encontrar ese punto de equilibrio. A ver, el reclamo de la sociedad tiene que ver con la impunidad. Claro. Este es el reclamo. Y la sociedad tiene razón, porque nuestro problema es que tenemos sistemas judiciales muy ineficientes, muy ineficientes. Ahora, lo que tenemos que luchar es para hacer eficiente nuestro sistema de administración de justicia. Claro. Este es el más camino. allá de la Esto pena, tiene... ¿no? Claro, tiene que ver, porque no se trata de que agarremos uno y le demos 40 años de cárcel. Se trata de que en todos los casos el Estado tenga una respuesta proporcionada, razonable frente al hecho. Entiendo. Porque cuando no hacemos nada en un montón de casos pequeños, viene el reclamo de la respuesta ejemplificadora. Y en realidad nosotros lo que tenemos que tener es generar la capacidad de un Estado que esté en condiciones de atender a todos los niños que entran en conflicto con la ley penal, y no hay que abandonar esta palabra, porque hay que entender que estamos hablando de niños y niñas, sí, claro, adolescentes, pero niños y niñas, y en consecuencia tenemos que tratarlos nosotros que somos los adultos, siendo conscientes de que tenemos una labor que cumplir educativa respecto a esos niños y niñas que violan la ley penal. Y en esto digo, también pensarlo siempre, como se dijo en la comisión, y rescato este concepto, pensemos que estamos legislando para nuestros propios hijos, porque es fácil legislar esto pensando que son los hijos de los otros, los que viven en otros barrios más lejanos. Pero si nosotros hacemos un buen sistema de legislación penal juvenil, vamos a tener que llegar a todos los sectores sociales y económicos. Y en todos los sectores sociales y económicos, los niños, niñas y adolescentes violan la ley penal. Claro que de diferente manera, ¿no? No es lo mismo el niño que te manotea un celular en la calle que el niño que roba el auto de su padre y se va y mata a alguien en la calle corriendo una picada. Ahora los dos están violando la ley penal. Coincido. Y si nosotros hacemos un buen sistema, vamos a tener que caer sobre los dos, de todos los sectores de la sociedad, pero a todos vamos a tener que darle una respuesta educativa y de contención acorde al daño que han causado. Coincido. Diputado, si usted me permite, me gustaría correrme un poquito de esta cuestión que tiene que ver con la penalidad para los jóvenes y hablar de algo que realmente hace a la democracia y hace una situación que estamos viviendo y que a mí por lo menos me resulta importante abordar. Tengo entendido que usted junto a 3 diputados más han presentado un escrito ante la Comisión de Acuerdos del Senado por el hecho de impugnar el pliego del hijo, que como todos sabemos quién es el hijo, que ha cometido tremendas irregularidades en el ejercicio de su cargo y que realmente me parece inaudito que todavía esté siendo propuesto para su cargo como magistrado federal. Esto es una opinión absolutamente particular y no quiero involucrarlo, pero digo, tengo entendido que usted ha presentado un escrito en este sentido. ¿Cómo va esta cuestión? Bueno, por supuesto que me hago cargo también de tus palabras y las comparto, y inclusive creo que hay que llevarlas todavía más allá. Es premiar al hijo con un cargo en la Corte Suprema, es realmente increíble. Es decirle al resto de los jueces: miren muchachos, acá para llegar a la Corte tenés que negociar con el poder, sobreseer a los funcionarios amigos y planchar las causas de corrupción durante 20 años. Acordémonos de YPF, ¿no? Acordémonos de YPF, bueno, de Siemens, creo que fue la otra causa, Siemens, o la obra social del poder del Poder Judicial. Hay decenas de causas, YPF, claro, que nos ha costado miles de millones de dólares, pues sin que el hijo se digne a avanzar en la tramitación de la causa. Gildo Infran, el hijo se declaró incompetente después de años de tener la causa y la mandó a Formosa con el único exclusivo de que la justicia formoseña, que no existe, que son empleados administrativos de Gildo Infran, le dicten el sobreseimiento, lo cual hicieron en 48 horas. Entonces, esto es hijo. Es increíble que sea candidato a cubrir la vacante en la Corte Suprema, es realmente increíble. De un gobierno que dice que viene a cambiar las cosas. Ahora, yo también voy a ver, estamos siguiendo muy de cerca qué van a hacer los senadores. Comienzo por los propios, le estamos exigiendo a los senadores radicales de mi partido de que se opongan y que lo hagan con firmeza. Además de esto, en el día de ayer le hemos
reiterado a Martín Lustó, presidente del Comité Nacional, el pedido de que reúna al comité para que el comité fije posición de rechazo al pliego del hijo. Ya se lo habíamos pedido antes, le habíamos pedido que el Comité Nacional del Radicalismo impugne ante el Poder Ejecutivo la candidatura del hijo. Sospechosa y extrañamente no nos dieron bolilla, nunca se reunió en ¿Sabe por qué, nacional. diputado? Me atrevo a decir una... No sé si se dará así, pero uno siente que Lijo es la fruta podrida de un acuerdo de impunidad. Y ahí están metidos el presidente, el kirchnerismo y algunos de sus correligionarios también, me parece a mí. Así es. ¿Cómo actuar ante eso, no? Bueno, como estamos actuando, diciéndolo, poniéndolo de manifiesto, y quienes, en el caso del kirchnerismo y el gobierno no hay ninguna duda. Álvaro de la Madrid acaba de sacar un librito muy interesante, que el título dice todo. Está la foto de Cristina y Milei con el hijo en el medio y dice quédate tranquila, lo tenemos al hijo. Es decir, es el pacto de impunidad entre Javier Milei de no me va a pasar nada por el hecho de ser presidente y por los negociados que pueda hacer o que se están haciendo, y a cambio de esto, Cristina, vos quédate tranquila que tus causas no se van a mover. Ahora, nosotros no vamos a consentir esto, vamos a denunciarlo por todos los medios, y bueno, la sociedad va a tener que estar atento. Si el Senado realmente convalida este acuerdo de impunidad, yo creo que la democracia argentina va a estar entrando en un proceso de decadencia que ya se viene anunciando, pero que va a significar la afectación del Poder Judicial, que siempre es el último reducto de los derechos ciudadanos. Si cae el Poder Judicial no hay más nada. No hay dónde recurrir ni dónde reclamar. Así que la verdad es que nosotros seguimos con mucha preocupación y por eso hemos venido hablando del tema, planteándolo desde el día 1, y yo rescato también, si me permitís, claro, personas como el senador Poltroni, que pese a ser de La Libertad Avanza, está muy enfáticamente denunciando este pacto de impunidad y marcando sus diferencias. Creo que esto le hace bien a la democracia, que desde un mismo senador oficialista se denuncie esto. Así que yo ojalá que no quede solo en esto, y sino que de alguna manera el Senado sea un poquito más limpio, ¿no? Y que si me permitís, Raúl, yo sigo teniendo confianza en que los senadores radicales van a votar en bloque en contra de esto, y esto va a ser un freno necesario, y van a pedir que se consagre este verdadero golpe contra la República. Ojalá. Así que tengo esa esperanza, y si no, creo que va a haber consecuencias políticas, y tiene que haber consecuencias políticas si sucede semejante acto de confabulación para que la impunidad siga vigente en la Argentina. Así es. Diputado Carvajal, ha sido muy amable. Le agradecemos, por supuesto, su presencia en el programa, y seguramente por estas cuestiones volveremos a molestarnos. Esto hace a la democracia y creo que debe estar bien al frente de los temas de agenda. Así que seguramente lo molestaremos nuevamente, ¿sí? Con todo gusto, ahí estaremos. Abrazo muy grande. Abrazo grande. Otro con otro. Era el diputado Fernando Carvajal, abordando dos temas que tienen que ver claramente con la democracia, especialmente lo del hijo, y sobre todo, bueno, qué pasará con el tema de los jóvenes y su régimen su régimen penal, para decirlo bien.